Ahí vamos. Entonces estábamos viendo algunos parámetros del tiristor. Me deja la barra ahí. Si uno va a una hoja de datos, bueno, hay algunos que vamos a ir viendo a lo largo de la clase que viene, pero uno importante es ese que yo les decía, que es el DI/ADT, ¿no? Que es básicamente la tasa a la que uno debería limitar el crecimiento de la corriente cuando está prendiendo el tiristor. ¿Está bien? Fíjense, por ejemplo, para este que veníamos viendo, para que se den una idea, del orden de 100 amperes por microsegundo la pendiente con la que debería crecer eso, ¿no? Y en este caso medido para una IG, un pulso de 100 mA con una tasa de crecimiento de 1 microampere por microsegundo. Y eso básicamente tiene que ver con lo que les comentaba antes de que durante el encendido la corriente del cátodo circula por una pequeña área cercana al gate, ¿está bien? Que es donde se produce la conducción inicial, acuérdense, del gate al cátodo, hasta que después ese área se incrementa y ocupa todo el área del dispositivo, ¿no? Entonces, hay formas constructivas de tratar de mejorar eso. Por ejemplo, lo que muestra este esquema es, fíjense, un cátodo que en lugar de una sola isla son dos islas separadas físicamente en extremos del dispositivo con el gate al medio, de forma de que inicialmente la conducción se inicie del gate a cátodo acá en la derecha, pero también acá a la izquierda, ¿no? Y después cuando se produce el proceso de realimentación, bueno, al menos ya generé dos regiones, en este caso donde la corriente de ánodo empieza a crecer, acá también, y luego se expanden, pero ya es menos la superficie del tiristor que hay que recorrer, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras la tengo que limitar, ese DI/ADT, pero hay técnicas de diseño de tiristores para tratar de mitigar ese problema, ¿no? de la conducción inicial en un área reducida. De lo contrario, lo que puede pasar es que se generan puntos muy calientes, es decir, puntos por acá donde se produce la conducción inicial de corriente muy grande y eso puede dañar, como les decía, el dispositivo. Entonces, el incremento de la capacidad de DI/ADT puede ser por diseño físico. Entonces hay tiristores, por ejemplo, digamos, el de la izquierda sería uno común, en donde está el dispositivo y tiene el gate arriba, en el centro, y el cátodo que ocupa el resto de la región. Por ejemplo, para un tiristor que trabaja a frecuencia línea, ven que dice phase control para, digamos, pensado en frecuencia de línea, puede andar. Cuando uno va a tiristores que quieren usarlos a más velocidad, por ejemplo, para inverters, para conversores de continua alterna, entonces lo que puede hacer es distribuir el gate de formas especiales, como por ejemplo así medio en forma de asterisco, con esa idea de que la conducción se inicia un poco más distribuida, ¿no? Entonces, físicamente, en el diseño se pueden mejorar esas cosas para tener tiristores que toleren DI/ADT más rápidos. Un DI/ADT más rápido implica que lo puedo poner a andar más rápido, y entonces lo puedo prender y apagar más rápido, ¿está bien? Y la otra cosa que uno tiene para controlar esto es, bueno, la forma del pulso de la corriente de gate, ¿no? Entonces, no se va a usar un pulso así cuadrado de corriente perfecto, sino que uno le va a dar una cierta pendiente a la corriente de gate, que vieron que eso también por ahí lo especificaba en las hojas de datos, cuando nos daba ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, cuando nos daba el DI/ADT principal, nos dice en qué condiciones de DIG/ADT está medido, ¿no? Déjame ver qué sigue. Bueno, también, y con esto cerramos, también hay limitaciones de dB/ADT, ¿no? Otra vez, como uno puede pensar siempre a las junturas de los diodos, a las PN como capacidades,
si uno pone una derivada muy grande de tensión sobre el tiristor, es decir, le aplica una variación muy rápida de tensión entre ánodo y cátodo, eso puede producir, o sea, un dB/dt grande puede producir en una capacidad una corriente, ¿no? Un pulso de corriente. Y entonces esto podría generar el proceso de disparo, es decir, podría disparar el tiristor también. ¿Está bien? Vamos a ver sobre el final de la materia algunos circuitos que buscan prevenir esto, porque tengo que tener cuidado que el circuito al que está conectado el tiristor no genere una variación rápida del voltaje VT, como se muestra en este circuito de acá, ¿no? Que crece con una cierta pendiente. Ven acá que una vez que el tiristor se apagó y vuelve a bloquear un voltaje, acá está en voltaje en inversa, pero vuelve a bloquear un voltaje en directa, bueno, este crecimiento de acá, el dB/dt de eso debe estar controlado para no generar disparos, ¿no? O sea, que se vuelva a conducir cuando yo quería que esté en el estado de bloqueo en directa. Entonces también el dB/dt hay que limitarlo. Eso depende un poco del circuito externo y, por ejemplo, para este tiristor que venimos usando de ejemplo, nos da un dB/dt de 1000 volts por microsegundo. ¿Está bien? No debería crecer la tensión a ponerse en directa y pretender que el tiristor siga bloqueando con una velocidad mayor a los 1000 volts por microsegundo. Fíjense que de paso, ya que estamos, que acá nos da el TQ, que era el tiempo total desde que la corriente se hacía negativa hasta el momento que le puedo volver a aplicar un voltaje en directa al tiristor sin que conduzca, del orden de los 100 microsegundos para este tiristor, viniendo de una corriente de 50 amperes, ¿está bien? Y pasando después a un voltaje en directa de 800 volts, con un dI/dt de 30 microsegundos, 30 amperes por microsegundos, es decir, este tiempo de acá, esta derivada, perdón, de acá, de cómo cae la corriente, la midieron y les dio esto, y con un dB/dt de 20 volts por microsegundos después, ¿está bien? Es decir, partieron en este experimento para sacar este TQ de una corriente acá de 50 amperes, ¿está bien? Con una tensión en reversa, una tensión, digamos, acá en reversa de 75 volts, y después, para que se apague, digamos, y después le pusieron un dB/dt de 20 volts por microsegundos hasta llegar a a una tensión en directa máxima de 800 volts, ¿no? Y ese tiempo es lo que tarda, digamos, de esa forma sacan eso y les da 100 microsegundos, ¿no? Para terminar, déjenme mostrarles este ejemplo y voy a usar este ejemplo para retomar la próxima clase. Pongamos, si bien nosotros tenemos que ver los dispositivos, pongámoslo en un circuitito sencillo, como el que vimos hoy para el diodo, pero ahora un tiristor. Y supónganse que la entrada es una sinusoidal, ¿no? Lo voy a ir dibujando parcialmente para que no aparezca el dibujo ya resuelto. La entrada es una sinusoidal. Perdonen el dibujo. Esta es la entrada BS, ¿no? Bien, si no aplico pulso de corriente de gate, voy a agarrar otro color. ¿Quién me dice cómo va a ser la tensión de salida? Llamémosla esta, B0, que es la tensión sobre el tiristor. No aplico pulso de corriente de gate. ¿Cómo es la salida? ¿Alguna idea? Silencio. Y si no pasa el límite ese, debería ser todo cero. Si no pasa el límite, en realidad voy a dibujar la curva, la ideal. Acuérdense, tenemos el bloqueo inversa, directa,
y bloqueo directa. Entonces, vamos a suponer que arrancamos, estamos en este estado, entonces estoy en bloqueo inversa. ¿Está bien? Supónganse, es decir, el tiristor está abierto. Lo que dijiste está bien a medias, digamos, no conduce, es cierto, pero si no conduce, la salida es igual a la entrada, ¿no? Voy a estar en un momento acá, en otro momento acá. Primero voy a estar acá, porque voy a tener tensión en directa, que es esta, aplicada. Y después voy a estar acá, porque voy a tener tensión en inversa aplicada. Pero la corriente principal, esta de acá, va a ser 0, efectivamente, como dijeron. ¿Está bien? Pero se entiende que si la corriente es 0, la tensión de este punto es igual a la tensión de la entrada. ¿Está bien? Pero sí, la corriente es 0 porque nunca lo puse a conducir. ¿Está bien? Es decir, un diodo que hubiera hecho, ¿cómo hubiera sido si era un diodo? Si era un diodo, lo que hubiera pasado es que se ponía en directa y acá tenía entonces tensión 0 o 0,7 y después se ponía en inversa y copiaba la señal, ¿no? Hubiera tenido algo así, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Pregúntenme, ¿está claro eso? El diodo hubiera hecho esto, ¿no? Cuando tenía la tensión positiva acá, se ponía en directa, empezaba a circular corriente y bueno, la tensión sobre el diodo cuando está en directa, sabemos, es prácticamente 0,07, digamos. Y cuando está en inversa, no circula corriente, entonces la tensión de salida es igual a la tensión de entrada, es este tramo de acá. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Perfecto. Y ahora entonces vayamos al caso que nos interesa. Vamos a suponer que yo decido. Probemos primero, ¿no? Le voy a poner un instante. ¿Qué pasa si en este instante de tiempo vengo y pongo un pulso de corriente de gate? ¿Qué pasa ahora con la tensión de salida? Hasta acá está muy igual, ¿no? Esto está en este instante, lo puse en 0, pero referido a este instante, ¿no? O sea, pasa acá, el pulso de corriente pasa acá. O sea, que hasta acá venimos igual que antes. El tiristor, por más que tiene voltaje en directa, copia la entrada porque no está acá. Está en forward blocking. ¿Está bien? FB, forward blocking. Bloquea. Ahora, en ese instante, le pongo un pulso en el gate, se inicia toda la realimentación interna, eso pasa muy rápido comparado con esto que estamos suponiendo que son 50 Hz, supónganse, y automáticamente conduce. Veo de repente que la tensión de salida se va para 0, queda 0 el resto del tiempo, ya no puedo hacer más nada, por más que saque el pulso de corriente, ya lo pasé a conducción. Y sí, cuando hago negativa la entrada, paso de conducción al estado de bloqueo en inversa, a este. ¿Está bien? Y después, bueno, si vuelvo a aplicar el pulso acá, se repetirá el ciclo, ¿no? Si lo vuelvo a aplicar, haré esto así, 0 y esto así. ¿Se entiende? Lo voy a poner ahora con los dibujos bien hechos, digamos. Pero básicamente es lo que acabamos de hacer. Acá está también dibujada la corriente. Fíjense, acá está aplicado acá el pulso de corriente, el pulso de IG. Entonces la tensión, al principio el tiristor está abierto, no conduce, copia la entrada, lo prendo, se va a su estado de encendido con tensión baja. Se hace inversa la tensión en sus terminales. Entonces otra vez queda bloqueado y copia la entrada y se repite el ciclo siempre y cuando yo aplique periódicamente la IG. Y por supuesto la corriente, ¿cómo va a ser? Bueno, 0 cuando el tiristor está bloqueado, que es acá, y acá también 0 la corriente.
Y cuando el tiristor está encendido, bueno, es la tensión, la puedo hacer con la resistencia, ¿no? Es la corriente es la tensión BS menos la tensión en el tiristor, o sea que es la tensión BS menos la tensión en el tiristor dividido la resistencia, y eso me da una corriente de esta forma. ¿Está bien? Comentario. ¿Alguna vez o alguno tiene en su casa un dimmer? Las luces estas que tienen una perilla y uno regula la intensidad. ¿Ninguno tiene? Sí, yo tengo. Ok. Tenía. Pero... Está bien. Bueno, probablemente tiene un tiristor adentro y lo que vos estás haciendo es cambiando en qué momento haces este disparo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque fíjense, la voy a buscar acá para que quede más clara, cómo es la forma de tensión de salida, ¿no? Es así, así, así. Obviamente puede ser un circuito un poco más complicado que este, ¿no? Pero la idea, tengan la idea. Entonces, cuando yo corro el disparo, si lo disparo acá, fíjense el área, más o menos la energía para... Después si esto ustedes se lo ponen a una lámpara, ¿cuánta luz da la lámpara? Y depende de la potencia, y la potencia depende del área de esta, ¿no? Entonces, si lo disparo más acá, voy a tener más área, más luz, y así, ¿no? Si lo disparo del todo, le doy los 220. No es exactamente este circuito, pero es como usualmente se usaban los dimmer, ¿no? No son muy Y lindos. eso ahora, digamos, para las Sí. lámparas LED y las bajo consumo lo Bueno, afecta. ahí es cuando uno va y si va a una casa de iluminación o busca, es un problema. Uno tiene que ir, si quiere usar un dimmer, y tiene que buscar una lámpara que sea, le dicen en la jerga comercial, dimerizable. Que es básicamente, ¿cuál es el problema? Que las lámparas modernas, las LED, por ejemplo, tienen un convertidor acá de alterna a continua. ¿Está bien? Un AC/DC, y acá están los LED, de alguna manera puestos en algún tipo de arreglo. ¿Está bien? Esto, si desarman una lámpara LED que se les quema, empiecen a buscar. Yo tenía una en mi escritorio en la oficina en la universidad y por ahí se las mostraba, pero desarmen una lámpara cuando se les queme una lámpara LED. Van a ver que hay electrónica. Bueno, esa electrónica está implementando esto, un convertidor AC/DC, pero este convertidor, por ejemplo, si esto trabaja, no sé, con 12 volts, es controlado, es inteligente. Entonces yo acá le puedo poner 220 o 110 y este me regula 12 volts, o sea que me mata, ¿no? Porque no me deja dimerizarla. Yo le cambio la tensión acá y el tipo controladamente me saca 12 volts. Y entonces, nada, esas no las puedo dimerizar de esta manera, ¿no? Lo que empieza a ocurrir es que, bueno, directamente podés comprar una lámpara que ya te venga acá con un control, una entrada que vos ajustás este conversor AC/DC y bajás directamente esto de 12 a 0 y lo regulás de esta manera, ¿no? Y si no, hay que poner una lámpara que no tenga un controlador, y justamente cuando uno compra una que es dimerizable, está comprando en realidad una lámpara peor, que no tiene controlador de tensión, un convertidor conmutado controlado, que entonces me permite meterle una forma de onda de tensión con menos área, llamémosle así, sin menos potencia, y regular la intensidad de la luz, ¿no? Pero todavía, digamos, lo que se sigue vendiendo normalmente son así, con tiristores. Esa es una aplicación del tiristor, ¿no? Pero después hay tiristores de muchísima más potencia para control de motores, para un montón de otras cosas, ¿no? Bueno, voy a dejar de grabar.